Lo prometido es deuda. Ya el pastor me lo había adelantado. Y pues estamos en Génesis capítulo 19, versos 30 al 38. Estamos en uno de los pasajes oscuros de la palabra. Y hay mucha controversia sobre lo que sucede en este texto y ahorita lo van a ver. Y tengo que confesar, y de hecho se los confesé al pastor y al diácono el viernes pasado que nos juntamos para comer. Les tengo que confesar que batallé cuando me asignaron el texto. Estuve batallando para digerirlo y dije, y pensé, dije, no hay mucho que sacar de aquí, ¿verdad? No hay mucho que decir. Y pues Dios me tapó la boca con este texto porque después nos fuimos a la conferencia de pastores y pues Dios me estuvo hablando, pues, mensaje tras mensaje. Vamos a ver parte de las cosas que vimos ahí están en este mensaje. Está muchas de las cosas que hemos estado viviendo, las lecturas que hago a diario, salieron a relucir muchas cosas. Y al final, para hacerles la historia, batallé para quitar cosas, para sacar cosas de todo lo que había en este texto y todo lo que podemos aplicar para nuestra vida. Y pues Dios me tapó la boca en ese sentido. Génesis 19, 30 al 38. Vamos a ver la historia de Lot y de sus dos hijas. Son dos historias, la historia de Lot y la historia de sus dos hijas, es lo que vamos a ver aquí en este texto. Dice el verso 30 en adelante: subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Verso 32, ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y aconteció al día siguiente que la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces tú entrarás y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Verso 35. De manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Padre, gracias, Señor, por este día que ha hecho, Señor, para la honra y gloria de su nombre, para escudriñar su palabra, Señor. Y venimos a este estudio con toda humildad, Señor, reconociendo su soberanía, Señor, sobre toda la escritura. Que, Padre, no podemos tratar de indagar en ella si no es por la revelación de su Espíritu, Señor. Y esa es la oración, Señor, de esta noche, Señor, que usted hable a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu, que nos revele, Señor, su carácter. Porque la palabra se trata de usted, la palabra no se trata de nosotros, ni de nuestros pensamientos, ni de nuestras maneras de opinar, Señor, sino que su palabra apunta a traer gloria a su nombre, Señor. Y, Señor, esa es nuestra oración, que se glorifique usted, Señor, a través de su palabra. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén.
Caray, dos historias, la historia de Lot, ¿no? Y la historia de sus hijas. Versículo 30 vemos que el miedo se apoderó de Lot. El miedo se apoderó de este hombre. Y hemos estado viendo en el estudio del capítulo 19, hemos estado viendo cómo ha traído peligros, el compromiso, los riesgos, los peligros de comprometer nuestra vida en el mundo. Estos dos domingos pasados vimos esta historia y bueno, pues me quise colgar del título que había puesto el pastor ahí en los estudios pasados y yo le puse como título a este estudio las consecuencias pues del compromiso, pero va mucho más allá de consecuencias. Esto trae mucha aplicación para nosotros. Para poder entender el miedo de Lot, necesitamos recapitular, necesitamos repasar un poquito más la historia de Lot, porque obviamente no empieza en el versículo 30. Esta historia no empieza ahí, sino que empieza a desarrollarse la conclusión, pues, de esta historia está ahí en el 30. Pero vemos que Lot había estado muy activo en cuanto a su manera de comprometerse con el mundo. Había estado comprometiendo no solamente su integridad espiritual, sino la de su familia. Y esto lo estaba haciendo a cambio de ciertos beneficios terrenales. Todo esto lo estuvimos estudiando en los pasados dos domingos. Estaba cayendo en el engaño del pecado. Y esta mañana el pastor tocó en este texto, estaba ya en mis notas. Así es que vamos a ir a Romanos 7:11, si alguien me puede ayudar a leerlo, yo sé que por ahí hay alguien. Romanos capítulo 7, verso 11, podemos ver el engaño del pecado y cómo Lot cambia lo eternal por lo temporal. Intercambia lo eternal por lo temporal. También este es uno de los estudios que estamos viendo con los jóvenes, adultos jóvenes. Y bueno, de ahí fue de donde salió. Romanos 7, verso 11. El pecado engaña. El pecado engaña. El pecado lo hace visible. La ley de Dios, la santidad, la pureza de la ley de Dios hace oscuro al pecado. Eso lo vimos en el sermón de esta mañana. ¿Sí? Y a consecuencia del pecado viene la muerte. De eso se trataba el mensaje de esta mañana. Así que podemos ver esta consecuencia del pecado, este engaño del pecado desde el principio. Obviamente vimos Génesis, Adán y Eva fueron engañados por Satanás. Pero el pecado nos engaña. Si vamos al versículo 11, ahí en Génesis 19, verso 11, vemos a este grupo de hombres empujados por el deseo pecaminoso, seguían empujándose hacia adelante. Los hombres estaban, dice, en la entrada de la casa de Lot, después de haber sido cegados, los cegaron desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Todavía querían buscar la entrada. Y esto me recuerda, hace un par de años, se vino una helada aquí en la ciudad de Laredo. Y nos apagaron las luces, ¿verdad? Nos cortaron la energía. Y sucede pocas veces aquí en Laredo, sucede pocas veces que se va la luz, que nos la cortan. Pero cuando sucede siempre hago lo mismo, me he dado cuenta que siempre hago lo mismo. Salgo por el frente de la casa y me pongo a ver el barrio, ¿verdad? Me pongo a ver las casas de ahí de un lado y veo si todas las casas están apagadas, entonces estamos bien. Digo, sí entró el pago de la luz. Digo, es un apagón, ¿verdad? Al rato regresa. ¿Verdad? Todos los hombres de Sodoma
desde el menor hasta el mayor, fueron atacados con ceguera al mismo tiempo. Dice la Escritura que se cansaban en seguir buscando la puerta. ¿Por qué? ¿Vieron que esto les afectó a todos? ¿Vieron que esta ceguera era general? Y dijeron, estamos bien, ¿verdad? No soy yo, ¿verdad? También el otro está en la misma situación. Esto es un apagón, pues. ¿En qué estábamos? Andábamos buscando a esos hombres. Vamos a seguir buscándolos. Vamos a seguir en nuestro pecado. Estaban engañados. No se dieron cuenta que era la ceguera que Dios había traído con ellos y seguían adelante en el desenfreno de su maldad. Seguían buscando. Lot también expresa esto. Dios también se mira la historia que Lot también estaba engañado en su propia ceguera. Cuando es arrastrado por los ángeles junto con su familia, es arrastrado en la parte exterior de Sodoma, los ángeles le dicen, vete al monte, vete a la montaña y escóndete ahí. Y Lot dice, no, mira, allá hay una ciudad pequeña. Dice, no es pequeña, dame chance, ahí. ¿Qué tenía en mente Lot? Estaba buscando un lugar donde reconstruir su vida. Se estaba dando cuenta que estaba dejando todo atrás y quería seguir con su compromiso. Lo vimos también en parte en el estudio de la semana pasada. Un lugar donde pudiera volver a la normalidad, un pueblo chico. Dice el dicho mexicano, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande. Así nos engaña el pecado. Vemos alrededor. Si alguien más está pecando, nos hace sentir menos mal. O peor aún, nos anima a justificar nuestra mente. En nuestra mente la rebeldía, la desobediencia. Empezamos a decir cosas como, otros también fallan, otros también caen. Nadie es perfecto. Sé que estoy mal, pero no le hago daño a nadie, no le hago mal a nadie. Y empezamos a hacer ideas en nuestra mente para justificar nuestras malas actitudes, nuestro pecado. Sabemos que estamos mal con Dios. Hay mucha gente que escucha el Evangelio y busca a Dios, se acerca a Dios para que lo saque de algún problema o de alguna situación, pero hasta ahí. La realidad es que quien viene a Cristo, la palabra dice que es cambiado radicalmente. Totalmente cambiado. Muchos cristianos, entre comillas, viven como si dijeran, quiero que me cambies, pero nomás lo necesario, ¿verdad? Nomás tantito. Pero Cristo nos dice en su palabra, Mateo 16:25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Se trata de perder nuestra vida, perder nuestra identidad. Y en eso muchos somos culpables, aún seguimos peleando, anhelando nuestro estilo de vida. Aún estamos luchando con la carne y los deseos de la carne, y eso no es otra cosa más que el engaño del pecado. De hecho, estamos siendo engañados en esta manera de pensar. Estamos siendo engañados por el pecado a fin de... la realidad es que al fin vamos a rendir cuentas delante de Dios y nada nos va a justificar en su presencia. A menos de que nos arrepintamos realmente de nuestros pecados y busquemos el perdón de Dios por medio de la cruz, por medio de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Lot perdió todo. Todo lo dejó atrás en Sodoma. Y aún así fue sacado por la compasión de Dios, dice el verso 16. Fue sacado por la compasión de Dios. Pero no nada más perdió cosas materiales. Ahí en Sodoma se quedó su casa y sus pertenencias y sus ganados y familia, demás familiares. Sino que al ir siendo rescatado también perdió a su esposa. Y cuando creía estar a salvo, ahí fue donde perdió a su esposa, pero también estaban en el rumbo a la perdición sus hijas.
Muchas personas piensan que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal cuando iban de huida, cuando iban en el camino. Versículo 22 al 26 nos narra esta historia y nos dice que no, ya habían llegado a Zoar. De hecho, el ángel le dijo, apúrate, porque hasta que llegues ahí no podemos hacer nada. Y cuando llegaron fue cuando cayó la destrucción, y cuando cayó la destrucción fue cuando volteó la esposa de Lot a ver lo que había dejado. La esposa de Lot se convirtió en un ícono de la cristiandad, de volver hacia atrás, voltear la mirada hacia atrás. La realidad es que muchas personas siguen viviendo engañadas por el pecado hasta nuestros tiempos. Pues apenas la situación cambia un poco para bien, pierden el temor como los habitantes de Sodoma y vuelven a las mismas prácticas. Nuestra falta de confianza en Dios y la sutil desobediencia a su palabra de apartarnos del pecado en santidad traerá terribles consecuencias del pecado sobre la familia, especialmente en las cabezas del hogar, como lo era Lot. A pesar de ser justo, el apóstol Pedro dice que Lot era justo. Lot permitió la entrada del pecado a su familia, creyó que podía controlar al pecado y no pudo. Por el contrario, mantuvo a su familia en medio de un ambiente pecaminoso. Su falta de decisión lo condujo al temor y al aislamiento. Como resultado, su pecado lo alcanzó y se llevó a su familia de por medio. Sin embargo, el texto, les recuerdo hermanos, el texto, la palabra de Dios se trata de Dios. Y al final Dios se glorifica. Y con obvia razón, ¿verdad? Se van a preguntar, ¿cómo se glorifica a Dios? Esta es la tesis del estudio, esto lo vimos ahí en la conferencia de pastores. Génesis 50, hubo una exposición sobre este texto y dije, claro. Génesis 50, verso 19 y 20. Es un texto muy familiar y también muy mencionado. Génesis 50, 19 y 20. Dios se va a glorificar a través de este texto, de la manera en que fue hecho para mal, fue hecho de una mala manera, pero al final Dios lo va a utilizar para salvar a mucha gente. José entendió la soberanía de Dios por el actuar de Dios en su propia vida. Vimos una exposición del arrepentimiento de Judá, en los capítulos anteriores a este, en el que José dice estas palabras ahí en Génesis 50. Lo que vemos en nuestro texto es que Lot tuvo miedo. Aparentemente, Lot tenía en la mira recuperarse. Esta es una mala racha. Lot tenía en la mira recuperarse de lo que había perdido detrás y por eso escogió el pueblo pequeño, la pequeña ciudad que después fue llamada Zoar para ese motivo. Pero cuando llegó allí a Zoar, vio que ni en su pequeño oasis estaba a salvo. Pues se dio cuenta que era igual de pecaminoso que Sodoma y Gomorra y entonces tuvo miedo de quedarse ahí. Ahí fue donde quedó su esposa. Y dijo, si esto le pasó a Sodoma, y mira, esta gente está en la misma condición, en la misma situación, pues al rato va a venir el mal hacia mí. Y quiso huir a las cuevas, quiso irse a las montañas y huir a unas cuevas. El pastor Nava comentaba
En el cristiano, el compromiso siempre va acompañado de algo bueno para justificarlo. Siempre queremos echarle algo positivo, pues, cuando estamos comprometiendo nuestra espiritualidad. Y esta es la manera en cómo lo justificamos. ¿Sabes qué? Pues, es un buen trabajo. Es una buena decisión. Esto va a ayudar a mi familia. Empezamos a buscar maneras de justificarlo con cosas positivas. Desafortunadamente, cuando nos damos cuenta de que era una decisión errónea, tal vez ya es demasiado tarde para alguno en la familia, como en el caso de Lot. Y lo peor es que todavía otros de la familia van derecho a una destrucción a consecuencia de esto. ¿Por qué Dios salvó a Lot? Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 8, no tienen que ir ahí, ¿verdad? Pero dice que Lot era justo y que le atormentaba la maldad de ahí de Sodoma. La palabra de Dios es clara en este sentido. Y aunque podamos estar en desacuerdo, ¿verdad? Una parte de nosotros esté en desacuerdo de que no, Lot, mira cómo se portó, y comprometió su familia y perdió a su familia y mira, perdió todas las cosas, ¿verdad? Le merecía no haberla hecho, merecía no haber sido salvado. Hace un par de semanas, mi esposa trajo una cajita de pastel que vio en la tienda y la compró y dice, se me antojó esta. Dice, no me puedes ayudar a prepararla, no la puedes preparar. Y dije, pues nunca he hecho esto yo. Pero dije, pues vamos a seguir las instrucciones, ¿verdad? Y empezamos a armar pues el pastel. Era un pastel con canela y azúcar y no sé qué tantas cosas, y estaba en dos niveles, ¿verdad? En un mismo pan se hacía en dos niveles y salió justo como estaba en la cajita, ¿verdad? Simplemente siguiendo las instrucciones pues que estaban en la cajita. Y a veces que queremos poner a Dios en una cajita con instrucciones y decir, si haces esto, ¿verdad?, te va a ir bien, si dejas de hacer esto, te va a ir mal. Y estas instrucciones vienen en Deuteronomio, ¿verdad? Esta es la bendición y la maldición para el pueblo de Israel que les da Moisés. Y les dicen, si obedecen la palabra, si siguen el mandamiento, les va a ir bien en la tierra, ¿verdad? Si desobedecen, entonces va a venir la maldición y va a venir lo que le sucedió al pueblo de Israel, ¿verdad? Los van a llevar cautivos, van a venir los extraños, los que no hablan su mismo idioma y se los van a llevar. Todo esto se cumplió en el pueblo de Israel. Pero Dios no está en una caja. Dios no está limitado a las instrucciones. Así es que Lot era justo porque Dios dijo que era justo. Hay veces que nuestro fariseo interior, ¿verdad?, se quiere exponer. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios salvó a Lot? No se lo merecía. Si no entendemos esto, podemos ver la respuesta como irnos a nuestro rincón teológico de Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, ¿verdad? Y las que son reveladas son para nosotros y nuestros hijos, ¿verdad? Y nos metemos a ese rincón y las cosas secretas son para Dios y de ahí nadie nos saca. Las cosas secretas son de Dios y las cosas secretas son de Dios. Pero el texto nos dice por qué. Génesis 19:29. Génesis 19:29, ahí está la respuesta. Dios tuvo misericordia de Lot. Dice, y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, Sodoma y Gomorra, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Dios no solo se acordó de Abraham, Dios se acordó del pacto de Dios con Abraham. Aún iba a usar la descendencia de Lot
para cumplir la promesa de salvación del Mesías. Sí, hermanos, también la Navidad está en este texto. También la Navidad aparece en este texto. Dios muestra su soberanía por medio de la misericordia, ¿verdad? Entonces una dosis, vamos a darnos una dosis de Romanos 9. Dios muestra su soberanía a través de su misericordia. 7 versículos que nos explican quién es Dios. Verso 14 al 21. Romanos 9, 14 al 21. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué toma culpables? ¿Por qué encuentra culpables Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Verso 21, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldeó? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? Dios muestra su soberanía a través de la misericordia. La soberanía de Dios está en toda la palabra. Y Dios se muestra a través de su misericordia y dice aquí en Romanos 9, tendré misericordia de quien tenga misericordia y usaré a quien yo quiera para honra o para deshonra. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios que no está en una caja con instrucciones, pero que nos deja instrucciones para que tengamos una vida de santidad y de honor delante de Él. Pero el pecado nos engaña. El pecado nos engaña. No estamos exentos de esto hasta nuestros tiempos. Ay, hermanos, ¿qué no diéramos los padres por seguir arrastrando a nuestros hijos a la iglesia como cuando eran niños? Pero llega la edad adulta y empiezan a tomar sus propias decisiones. Esto nos da entrada a la segunda historia, la historia de las hijas de Lot. Verso 31. Entonces, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay hombre en el país que se llegue a nosotros según la costumbre de toda la tierra. Buscaban arreglar el problema a su manera, y el pastor mencionaba esta mañana una canción de Frank Sinatra, ¿verdad? Esta la escribió Paul Anka en el año 1969, esta canción A mi manera, y se convirtió, después de su lanzamiento, en un himno al culto del egocentrismo. Se empezó a utilizar en funerales y la empezaron a replicar diferentes artistas como Elvis Presley y en español Julio Iglesias, hasta Vicente Fernández, creo. A mi manera. Y las hijas de Lot querían arreglar la situación a su manera. Y hay diferencias de pensamiento, de corrientes de pensamiento sobre este texto, si realmente las hijas de Lot pensaban que no había más habitantes en la tierra. Pero el texto es claro, como lo vemos en los versículos 32 al 35,
en el que dice, para preservar nuestra familia, verso 31, y otra vez en el verso 34, para preservar nuestra familia por medio de nuestro Padre. ¿Realmente era una situación sin salida? No parece. Pero lo que sí se ve es el compromiso con este mundo y mantener el estatus. Quería preservar a la familia, y para preservar a la familia dijeron, no hay otro hombre en la tierra. No hay otro de la familia, aunque ahí estaba Abraham. Pero aún así cerraron su mente, engañados por el pecado, hicieron lo impensable. De hecho, cuando mi hijo Samuel le dije, no, pues lee la Biblia, empieza en Génesis, ¿verdad? Cuando llegó este texto me dice, ah, caray, ¿qué pasó? Porque es difícil de pensar que Dios estaba presente en este acto. Pero esa es la profundidad de la maldad del hombre. Esa es la profundidad del pecado. Y aunque no había una ley que hablara sobre el incesto en este tiempo, se entendía que no era una práctica aceptable y mucho menos agradable a Dios. Pero eso también habla mucho de Lot. ¿Qué pasó con Lot en esta escena? Lot tenía la guardia baja. El apóstol Pablo habla constantemente sobre este tema. Estén firmes y guardad, velad. El apóstol Pedro, Jesús, lo aprendieron de Jesús, que les decía, velad, no entren, para que no entren en tentación. Esta era la manera de animar a los creyentes en el primer siglo. Y hasta nuestros tiempos, esto no ha cambiado, hermanos, el pecado sigue engañando, adormeciéndonos para caer en él. Lot tenía la guardia baja y esa era la oportunidad para el pecado. Se sentía salvo, se sentía ya lejos del peligro. Dijo, bueno, fui sacado de Sodoma, después terminé en esta ciudad que creí que era un oasis, era un paraíso pequeño, chiquito, pero vi que no, entonces ahora me voy a la montaña, ahora sí, aquí ya estoy bien. Pero el pecado lo llevábamos adentro. El pecado no estaba solamente ahí en el lugar, no era una situación geográfica la que llevaba el pecado. El pecado lo llevaban adentro, y como vamos a ver más adelante, unos versículos más adelante, el pecado revivió en ellos. Y Sodoma y Gomorra se reconstruyeron. Aunque las ciudades no fueron edificadas otra vez como lo prometió Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, esas ciudades no fueron reedificadas, pero sí el espíritu de esas ciudades. Incluso llegaron a el pueblo de Israel, si recuerdan, en Jueces capítulo 17, 18 y 19, al final, da la historia del levita que va con su concubina y pasa por tierras gentiles y no se espera hasta llegar a las tierras de Israel, a las tierras de Efraín. Y ahí los hijos de Efraín, de la tribu de Efraín, hacen la misma aberración que los de Sodoma y Gomorra. Exactamente, las similitudes entre las dos escenas son increíbles. Pero ellos sí cometen el abuso, ellos sí cometen la violación. Vemos que el pecado sigue engañando hasta nuestros tiempos. La guardia baja es la oportunidad para el pecado. Y el vehículo que utilizó el pecado para esta oportunidad fue el alcohol, el vino.
Matthew Henry dice: Señor, ¿qué es el hombre? ¿Qué son los mejores de los hombres cuando Dios los deja solos? Lot, que no solo se mantuvo sobrio y casto en Sodoma, sino que era un doliente constante de la iniquidad del lugar y un testigo contra ella. Sin embargo, en la montaña donde estaba solo y como se pensaba completamente fuera del camino de la tentación, cayó vergonzosamente vencido. ¿Qué pues? El que piensa estar firme, se mantenga parado y firme. Mire que no caiga. Y tiene razón. Nomás nos sentimos un poquito bien y creemos que estamos fuera del peligro, bajamos la guardia y viene nuevamente el peligro para nuestras vidas, el peligro de caer. Porque no estamos escuchando la voz de Dios, no estamos escuchando las instrucciones de Dios, nos estamos alejando y estamos comprometiéndonos a las comodidades de este mundo. Versículos 36 al 38. Las consecuencias. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab, el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí, el padre de los amonitas. Esta es la reconstrucción de Sodoma y Gomorra. Dios promete un juicio contra Moab y Amón. Sofonías capítulo 2, verso 9. Si me ayudan, por favor, ahí. Sofonías 2, 9. Estas dos ciudades y los pecados de ellas fueron reconstruidos en Moab y en Amón. Y estos se convirtieron en ese aguijón en el costado del pueblo de Israel durante toda la historia, de ahí en adelante. Deuteronomio capítulo 2, versos 9 y el verso 19 hablan sobre esta realidad que Dios estaba trayendo sobre el pueblo, este juicio que también Dios estaba utilizando para disciplinar al pueblo de Dios. Estas dos naciones que nacieron del incesto de las hijas de Lot, Dios lo utilizó todavía en el futuro. Pero no fue lo único, que Dios utilizó, pues, esta escena. Porque la gracia de Dios se mira en su provisión. Esta es la historia de Navidad. Esto es lo que me refería cuando usamos este texto en Génesis capítulo 50. Ellos lo hicieron para mal, pero Dios lo utilizó para bien. Por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 22, versos 3 y 4, nos narra la historia de que cuando el rey David estaba huyendo de Saúl, huyó a la tierra de Moab. Y el rey de Moab lo protegió no solo a David, sino a sus padres, a David y a sus padres, de la mano del rey Saúl, que atentaba contra su vida, procurando su vida, porque a través del linaje de David iba a venir el Mesías. De hecho, si hablamos de perdón injustos, ¿verdad? Vemos al rey David que fue perdonado después de aquella
situación de adulterio y homicidio de su esposa, la madre del rey Salomón, al fin. Vemos que Dios desechó pues su pecado, pero lo perdonó, le dijo el profeta. Pero el niño pagó, pues. Dios tuvo misericordia del rey David, porque Dios tenía un plan todavía para la descendencia del rey David. Dios iba a ser glorificado todavía por medio de la genealogía del rey David. Y si nos vamos a Mateo capítulo 1, versos 5 y 6, podemos ver la otra parte de la historia. Mateo 1, versos 5 y 6. Sí, ahí está toda la historia, nuevamente, ¿verdad? Dice el versículo 5, Boz engendró de Ruth, la moabita, a Obed, y Obed a Isaí, el padre del rey David. Ahora entendemos por qué el rey de Moab protegió a David y a Isaí, ¿verdad? Porque eran familia, eran parte, eran conocidos por medio de Ruth. Pero no solo eso, sino que Ruth, la moabita, la hija de la descendencia de este hombre Moab, nacido del incesto de Lot y de sus hijas, está en la genealogía del Señor Jesucristo. Era parte de la línea por la cual iban a ser Cristo. Era una de las tatarabuelas del Señor Jesucristo. Una moabita, hija de descendientes de Moab, hijo de Lot y de sus hijas. Y todavía nos preguntamos por qué Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia. Pero si aún así, hermanos, todavía se revela nuestra autojusticia y queremos ver a Lot condenado por sus malas decisiones, ¿verdad? Hizo mal y le debe de ir mal. Y ni con darnos una dosis de Romanos 9 estamos de acuerdo. Me encanta cómo el apóstol Pablo hace el asunto personal. Lo trae a nivel personal para que podamos entender una verdad bíblica, para que podamos entender a Dios, cómo Dios trabaja. Y entonces lo pone en términos personales. Mire, vamos a Efesios 2. Efesios capítulo 2, versos 1 al 7, que también salió este texto en el sermón de la mañana. Efesios 2, del 1 al 7, y déjenme lo leo. 7 versículos también en donde nos revela la realidad de Dios, pero ahora en un ámbito personal. Dice, y Él, Dios, nos dio vida, o les dio vida a vosotros, a ustedes, a nosotros, a los que están leyendo esta carta. Nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí el apóstol Pablo lo trae a nivel personal y dice, bueno, ¿te preocupas por Lot? Mírate a ti. Dios te dio vida. Si has puesto tu fe en Cristo, si has creído en la muerte y resurrección, la muerte expiatoria y la resurrección victoriosa de Cristo, si has puesto ahí tu fe y tu confianza en el señorío de Cristo, dice, tú que estabas muerto en delitos y pecados, Dios te dio vida. Dice, en estos pecados en los cuales
anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es que si seguimos en la corriente de este mundo, si seguimos en las obras de desobediencia, estamos siguiendo al príncipe del aire, de la potestad del aire, a nada más y nada menos que el diablo. Ese es nuestro Señor. Si seguimos con el compromiso con el mundo. Verso 3. Estos, entre los cuales también todos nosotros, y ahí se incluye el apóstol Pablo mismo, en el cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en las pasiones de nuestra carne. Dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nada diferente de los hombres de Sodoma. Esto era precisamente la referencia, lo que estaban haciendo los hombres de Sodoma. Esto es lo que estaba haciendo Lot, siguiendo las corrientes de este mundo, satisfaciendo los deseos de su carne y la mente. Y me encanta cómo lo pone Buddy Bacon. Versículo 4. Pero Dios. Y ahí es el contraste de todo lo que hemos estado escuchando con quién Dios es. Este es un contraste enorme, porque somos una naturaleza caída, estamos separados de Dios, pero aún así Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo enfatiza, dice, por gracia son salvos. Lot fue salvo por gracia, no porque se lo merecía, así como nosotros. No hay nada que podamos hacer para merecer esta bendición, esta gracia, este perdón. No hay nada que nosotros hayamos hecho o podamos hacer para ganar el favor de Dios. Es solamente su gracia. Versículo 6. Y con Él, con Cristo, no solamente nos dio vida, sino con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es para darle gloria a Él. No se trata de nosotros, ni de nuestra opinión, ni se trata de lo que creemos, de lo que queremos o de lo que podamos decir de la historia de Lot. Sino que Dios lo hizo para mostrarse Él que Él es el que justifica, el justificador y quien justifica. Es la gracia de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Sí, Lot no se lo merecía, pero tampoco nosotros. Es el punto del apóstol Pablo. Hermanos, no somos mejores que Lot, no somos mejores que Lot, pero aún así Dios extiende su mano de misericordia hacia nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a quien no le importó el oprobio ni la vergüenza, sino que fue a la cruz con gozo pensando en la futura redención. Hebreos 12:2. Como varones, hermanos, como varones, Cristo nos llama a ser líderes del hogar. Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras familias dentro y fuera del ambiente en el que nos encontramos. Además de guardar a nuestras esposas. Efesios 5. Tenemos un cargo importante. El cargo no solo de ser llamados sacerdotes de Dios, pero realmente serlo en la práctica. Proteger a nuestras familias.
proteger a nuestros hijos, porque el pecado nos engaña fácilmente. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, que usted se revela, Señor, tal y como es en la palabra, Señor, y solamente quedamos asombrados, Señor, de su misericordia, de su gracia incomparable, Señor, de que realmente no merecemos nada, Señor, pero usted lo hizo todo en Cristo, Señor, para mostrar, Señor, las abundantes riquezas de su gracia, Señor, y por eso, Señor, estamos agradecidos. Señor, usted toque, Señor, nuestros corazones, Señor, y sensibilícelos, Señor, a voltear hacia usted y depender siempre de usted, Señor. No confiarnos, Señor, sino que seamos, estemos alertas y estemos firmes, Señor, con toda la armadura del cristiano, con toda la armadura, Señor, que usted nos ha provisto, Señor, en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de estudio de su palabra. Usted dé crecimiento, Señor, a su palabra en nuestras vidas. Le rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos despedidos.